Y directo a una persona que se llama... ¿Cómo se llama usted, señor? Fernando, Fernando, ¿y su apellido? Loaiza. Con el señor Fernando Loaiza, que ha leído algo o se ha informado acerca de la obra del señor Santo Tomás de Aquino, que sinceramente creo que es de elevada relevancia el tema puntualmente sobre el enfoque filosófico que está detrás de ello. ¿Qué es lo más relevante de esta obra de Santo Tomás de Aquino, señor Fernando Loaiza? Santo Tomás de Aquino para su época era un revolucionario porque lo que él mencionaba era que justamente el entendimiento activo de las cosas tiene una implicancia en todo el universo y de esta manera eh, los Sí, elementos, pero ¿a qué se refiere con implicancia de estas cosas? Eso es lo que no queda claro. que es pues el movimiento activo, o sea, el entendimiento es siempre móvil, o sea, siempre va de un lugar a otro y por ende esto nos da la O sea, formación usted, de la perdón, concepción del universo. usted dice que el entendimiento va de un lugar a otro y eso nos da la concepción del universo. Claro, porque ese es el proceso en sí, incluso desde la época de la mitología, de eso, así nace, por ejemplo, las leyendas y los mitos. Son maneras un tanto primitivas Sí, de pero, explicar. perdón. No, ¿va a dejar de ser hablar o va a dejar de decir? Sí, continúa. Entonces ese es el punto, o sea, justamente la gente siempre ha tratado de explicar lo que no entiende en sus propias palabras y en lo que todavía Sí, tiene como pero concepción. un punto ahí. El detalle es que usted se refiere a que necesita una cierta tendencia dinámica para que exista algún tipo de entendimiento de ideas o algo así. ¿A eso se está refiriendo? No, lo que me refiero es que del intelecto, ¿ya?, brota el conocimiento. Sí, pero ¿cuál es la definición de intelecto según usted? El intelecto es aquella capacidad propia innata con la cual se nace, y sí, está probado que la inteligencia se hereda. Sí, pero La si predisposición, estamos hablando de la definición propia de intelecto, estamos refiriéndonos a una definición científica, ¿no? Y usted está diciendo que la definición de intelecto está relacionada a cómo un ser humano o un ser o alguien concibe esa capacidad inherente al nacer. ¿A eso se refiere? pues que eso es a lo que me refiero, que justamente Santo Tomás de Aquino en su tesis lo que trata de explicar de una manera científica y lógica y racional el punto de la teología, que es Ya, justamente la entonces, fe. partamos de ahí, partamos del punto inicial. ¿A dónde es el punto exacto en el cual se basa Santo Tomás de Aquino o el señor Santo Tomás de Aquino? O sea, ¿dónde es el punto? ¿Dónde arranca todo? ¿Cuál es el inicio? El porqué de las cosas y es qué es lo que ha originado el universo tal cual como lo conocemos y lo concebimos. Ese es el punto de inicio. Ya, o sea, vamos a hablar ahora con un poco de acento más español para que a nuestros oyentes de las Iberias. O sea, ¿usted se refiere, señor, que hay un tema ahí de filosófico basado en lo que es el porqué de las cosas? O sea, ese es el inicio de toda la concepción de la obra de Santo Tomás de Aquino. ¿A eso nos estamos refiriendo? ¿Al porqué de las cosas? ¿Ole? Justamente eso es a lo que me refiero a Santo Tomás de Aquino para la época. Él en sus tesis interpreta que pues la sabiduría que Dios ha otorgado y nos ha generado y nos ha provisto es justamente alcanzada por el mismo desarrollo que nosotros Es que, buscamos. sí, perdón, Déjeme sí, terminar. termine. Y por medio de está encauzado en lo que son los entes, que justamente son aquellos elementos del universo, y como tales entes tienen una causalidad, y tienen un porqué y una consecuencia, ¿no? Entonces, a razón de eso es lo que Santo Tomás de Aquino logra dentro de su tesis, porque Sí, dentro ya, de su sí, tesis lo interesante, hace. sí, pero el punto acá es que usted se está refiriendo puntualmente al inicio de todo el estudio de Santo Tomás de Aquino enfocado a entes, a una denominación filosófica de entes. ¿Ese es el punto de inicio al que se refiere? ¿Cuál es puntualmente el punto de inicio? Exactamente, los entes que... Ya, digamos que vamos a entender entes como un conjunto de ideas que están organizadas de alguna manera determinada, ¿no? Con una estructura y un sistema determinado. Entonces, ¿a eso podremos denominarlo entes? ¿O qué es lo que entiende Santo Tomás de Aquino con la terminología de entes en idioma castellano? O sea, no puede ser no puede ser español neutro, tiene que ser de Castilla. Bueno, también hay una definición ahí, ¿no? Si hablamos, si es español, español o es español
como lo conocemos en algunas latitudes, ¿no? Como el castellano, ¿no? O sea, pero no nos salgamos del tema. En idioma español, Bueno, está bien entonces. Según lo que yo pude deslindar, ¿no? de las tesis de Santo Tomás de Aquino, era simplemente que él para la época tenía una concepción de lo que más adelante Newton explicaría cómo funciona la sí, pero inercia. todavía no arranquemos con Newton, porque Newton está un poco más matemáticamente desarrollado. Y ahora basémonos en el punto de Santo Tomás de Aquino, desde el punto de vista de sus tratados, perdón, de sus estudios o su obra, que implica un conocimiento, perdón, que implica un estudio de las ideas filosóficas basadas en el respaldo de la creación divina y la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de partida que dice usted sobre las entes? O sea, ¿cuál es el punto propiamente filosófico, sin meter a Newton o usted lo puede meter a Newton, pero después, primero explíqueme eso. O sea, ¿quiere que usted que le explique qué es lo que es un ente? No, pero estamos definiendo que es un ente, ¿no? Que es un conjunto de ideas o no son ideas, o cómo lo define Santo Tomás de Aquino, perdón. Es que para Santo Tomás de Aquino dice que lo que es un ente venga a ser un conglomerado o puede ser una individualidad Sí, pero el tema es que tiene una ya, existencia tanto pero real el tema es un o conglomerado de qué, o sea, que estamos hablando de ideas, definiciones, conceptos, preceptos, pero qué es un concepto, qué es un percepciones, precepto, qué es una, sensaciones. no, que estamos mezclando ideas. Si es una sensación, entonces estamos hablando no de conceptos o ideas, ¿no? Propiamente relacionadas con significado sinónimo, ¿no? O estoy mal. A ver, vamos, si nos vamos a pegar entonces a la definición, si tanto usted quiere pegarse al diccionario. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando entonces? Es Si que estamos señor, hablando usted de... tiene que entender que el español no ha sido igual en los últimos 600, 700 años. Igual en cualquier idioma, todos los idiomas y lenguajes evolucionan y cambian y se Sí, sí, adaptan. eso es cierto. Por ejemplo, cuando Entonces, el la estaba... definición Sí, de sí, eso ahora es no es la cierto. misma Sí, de hace sí, perdón, años. sí, eso es cierto. Por ejemplo, cuando hablamos del español como un idioma que ha sido utilizado normalmente para hablar con claridad y desarrollar las ideas más puntualmente, pero también el idioma, al usarse como español, pierde bastante ¿cómo se dice? Esa dirección, ¿no? Tan, valga la redundancia, directa, donde se utiliza mucho el vocabulario, los sinónimos o palabras un tanto rebuscadas para expresar, o mayor caracteres, mayor información para tratar de expresar ideas, ¿no? Eso es lo que pasa con el español en comparación con el inglés o el alemán, que son un poco más directos, ¿no? Pero entonces usted se está basando en una relación, perdón, una terminología de las entes. Y podría profundizar eso más, ya que está sufriendo usted para poder definir ese punto de partida de las entes. Bueno, vamos a, entonces, desde el punto metafísico, ya que tanto lo quiere deslindarse un poco de lo lingüístico, vendría a ser como un pretérito de lo que vendría a ser el ser. Eso es lo que se puede determinar como ente. ¿Por qué? Porque justamente el ente puede ser un conglomerado, un conjunto tanto individual, a pesar de que es un conjunto unitario, puede ser de manera Pero, individual o colectiva, pero entonces estamos hablando, sí, representativa. entonces estamos hablando de elementos que forman parte de un sistema y ese sistema lo estamos denominando entes, ¿es así, correcto? Es que a veces el ente también puede ser interpretado como el Señor, por ser favor, ejercido. no tenemos mucho tiempo. El ser ejercido, ya. O sea, es como decir el ser existente, pero dentro de esa existencia se puede determinar que también puede ser tanto concreto como irreal, y eso es a lo que se va Santo Tomás de Aquino y toma como ente, como referente, que un ente puede ser tanto una existencia Ajá. real o imaginaria. Y real justamente para la ciencia y Ya, para la época, ok. y imaginaria Sí, para ok, ok, ok. eh, Ok, brindarnos a cuál es sí. vuestra definición de ser o de esa idea que está detrás de lo que usted denomina ente? O sea, ¿cuál es esa definición de ese ser? ¿Estamos hablando de elementos organizados dentro de un sistema? ¿Puede ser eso o estoy equivocado? Es que el ente en El sí ser, es, digamos el ser que usted ya, está pensando. justamente para mí, al menos en mi definición personal, el ente es la definición del ser, independientemente de quién sea el que esté detrás, ¿no? de dicha definición. La definición del ser. Exacto. Es la representación fáctica del ser. Eso Ya, o es un sea, ente. estamos partiendo desde una idea que simplemente la denominamos ser como
un punto conceptual dogmático, ¿no? Y eso Claro, es, si bueno. haríamos una... Ok, ok, ya, y vamos adelante. Entonces, ya, ¿y qué pasó? O sea, inicia ahí Santo Tomás de Aquino con el ser y el ente, y después cómo desarrolla su obra. Eso es lo que le interesa al público, creo, señor Fernando Loaiza. Claro, como dije, Santo Tomás de Aquino, tanto para lo que era su filosofía de la época, lo que él representaba era que para toda voluntad y toda acción tenía que haber como precedente un conocimiento, pero no viceversa. Es decir, que para todo conocimiento no necesariamente tiene que haber una voluntad o un punto de partida en relación a lo que se quiere. ¿Podría dar un ejemplo sobre ese punto? Por ejemplo, lo que Santo Tomás de Aquino mencionaba siempre era con lo que a él le gustaba jugar, con eran estas canicas o esferas de vidrio. Ok. Que él decía, Perdón, vale. si yo quiero lanzar esta canica hacia el otro del punto A hacia el punto B, quiero y anhelo y deseo hacerlo. Pero yo de antemano y en el camino voy a darme cuenta cuál es la trayectoria de dicha canica. Y en el proceso de que yo realizo esta acción, también voy a aprender más sobre esto. Por ende, si al final de cuentas el movimiento que yo hago no resulta satisfactorio, lo puedo intentar de nuevo. Pero esa misma voluntad de intentarlo de nuevo y en esta vez conseguirlo, viene precedido por la voluntad que yo he querido y el conocimiento que ya he adquirido a través de la experiencia o si no a través del estudio, de la observación, del análisis. Pero entonces ahí ya estábamos hablando de un tema más experimental que un tema más dogmático, ¿o estoy equivocado? Es que ese es el punto de Santo Tomás de Aquino, a partir de lo, vamos a llamarlo Pero perdón, ahí hay un concreto, tema contradictorio con, hacia lo dogmático o hacia lo eclesiástico pero ahí o hacia la podría, fe. perdón, pero ahí podría haber un tema contradictorio si estamos hablando de un tema experimental, quiere decir ver para creer, ¿no? Y uno de los dogmas de la Iglesia Católica es también la fe, ¿no? Entonces, cómo se puede diferenciar esa dicotomía, ¿no? Conceptual existente entre entre ambas percepciones de esta... Es que y eso es lo que dice Santo Tomás de Aquino, que No, ¿cuál es no, el punto? ese es el punto, que justamente que no a toda, vamos a decirle, conocimiento o experiencia precede una noción voluntaria. Es decir, y eso es lo que se basa la fe, que muchos dicen, ya, pero no sé cómo explicarlo, pero lo he vivido, lo he pasado, lo he visto. Es como, ¿no? Lo que menciona en el Antiguo, digo, en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Cristo vence a la muerte y revive y asciende a los cielos. La Biblia nos especifican, ¿no? Que pues estaban los discípulos y ellos dan fe de eso y la gente que estaba alrededor que acompañaba a los discípulos. Y a pesar de que no podían entender qué era lo que sucedía y cómo sucedía, experimentaron eso y por ende también tuvieron ese conocimiento. Porque cuando te sucede algo ya conoces de lo que pasó, ¿verdad? Claro, claro, pero estamos hablando Pero no lo puedes claro, explicar. pero estamos hablando, pero usted, Y, según y eso vuestra es, apreciación, es lo que está diciendo, experimentaron tal cosa, pero lo experimentaron después de, o sea, después de, pero el tema de la fe en principio es antes de experimentar eso, ¿no? ¿Verdad? pero ese Porque es el es punto de esa partida, creencia, pues ¿no? justamente que no a todo conocimiento precede una noción voluntaria. Tú para creer, una persona para creer, no tiene que tener una noción voluntaria sobre cómo sucede y cómo funciona el mundo o el universo, cómo se ha creado, cómo está distribuido las leyes físicas fundamentales. Pero sin embargo, tú crees en algo superior que Claro, ha creado y entonces, que ha claro, distribuido sí, todo eso. entonces, según esta definición relativa a Santo Tomás de Aquino sería que la experimentación es una percepción, ¿no? Del acto, perdón, del fenómeno de la fe o de la singularidad que incluye la fe, ¿verdad? Es que justamente Pero, tú, perdón, lo que quería decir es, no solo eso, sino que, eh, bueno, prosigo. bueno, por ejemplo, lo que decía una de las tesis de Santo Tomás de Aquino, decía que Dios siempre va a ser inmutable, es decir, que no va a cambiar, no va a variar, porque Dios Sí, como perdón, es... sí, claro, sí, cierto, sí, sí, lo siento. Entonces, ¿para qué me dices sí, cierto? Sí, Es que estoy tratando de recordar algunos tópicos, pero usted habla demasiado rápido, entonces se pierden las ideas que trato de... Pero sí, sí, prosiga. que justamente a eso se refiere cuando dice que Dios es inmutable, es que Dios siempre ha estado, siempre ha existido, o sea, ha sido el inicio y el fin de todo, y por eso también él tomaba de referencia el alfa y el omega que él menciona. Entonces, bajo esto, él determina que también Dios es vamos a llamarle una unidad
o sea, como un todo total, de la cual, al ser Sí, pero... única unidad Ujú. universal, Sí, sí. vamos a llamarle la Ya, perfección ok, a lo que se llama sí, divinismo, sí, sí. a lo que se denomina divinidad. Sí, sí, entiendo. Entonces, cuando usted, a ver si he comprendido, cuando estamos hablando sobre el tema este de la fe, según la definición que usted ha dado, es que el hombre o el ser humano, ¿no? Hombre o mujer, tiene esa capacidad de desarrollar algún tipo de percepción sobre eventos, ¿no? Y en base a la experimentación que ha adquirido, asocia esa idea con el concepto de la fe, pero según vuestra definición también, esto es que pueden ocurrir fenómenos inexplicables para el ser humano y que éste, en su condición limitada de organismo biológico y espiritual, no puede percibir el entendimiento de esas fuerzas que mm, implican los fenómenos de la fe. O sea, el hombre no puede, no tiene esa capacidad de, o no ha alcanzado esa capacidad espiritual, no voy a decir conocimiento, ¿no? Pero no ha alcanzado esa capacidad espiritual para alcanzar ese, esa descripción o ese entendimiento de lo que en realidad es la fe, o sea, las fuerzas que de verdad están ejerciendo sobre los fenómenos naturales para que ocurra lo que normalmente le llamamos milagros, ¿no? Entonces, esa falta de entendimiento sobre esas causas o consecuencias naturales, al final lo interpretamos nosotros como milagros porque no lo podemos explicar, ¿no? Entonces, ¿eso es en parte lo que usted está diciendo o estoy totalmente auto? Bueno, está desviándose un poco porque estamos hablando de Santo Tomás de Aquino y sus tesis y como estaba mencionando, Santo Tomás plantea que al Dios ser inmutable, ser inamovible y la unidad que rige el universo, que no tiene fin y no tiene principio y que siempre ha estado ahí, Ujú. él deslinda que el universo no ha podido crearse a sí mismo, por ende ha tenido que existir desde siempre y como concepto de este mismo universo, ese es Dios. Aparte, que dentro de la simplicidad a veces encontramos simplemente las respuestas, que no es necesario irse y divagar y cuestionarse y filosofar sobre algo que tal vez simplemente a la respuesta más complicada, la respuesta más fácil es la que le atina. Por otro lado, Santo Tomás de Aquino también planteaba que Perdón, ¿y eh, cuáles los puntos que aún no le faltaron concretar en la obra de Santo Tomás de Aquino? ¿Cuáles fueron los puntos que aún permanecían abiertos, hablando abstractamente, ¿no? O sea, los temas que él no podía totalmente estructurar y entender al 100%, ¿no? ¿Había o todo estaba, toda su tesis estaba totalmente plasmada y lógicamente... ya, lo que para la época quizás era algo revolucionante, pero que dejó muy abierto era que Santo Tomás de Aquino decía que nada puede haber sido, no, mejor dicho, nada puede ser sin haber sido antes. Es decir, que para que la vida exista, para que la materia en sí exista y dé la corroboración de que efectivamente existe, tiene que haber un vivificador o un verificador, como que en alemán un término llamado como Prüfer, que es como que aquel ente que verifica y que da fe, ¿no? Valga la redundancia, de que eso existe, de que es concreto, de que no la Pero eso también está eso también, definido. pero también eso también se utiliza en ciencia, ¿no? Cuando se hace un determinado experimento y se concluye que hay evidencia, entonces se dice, bueno, se encontró, hay evidencia y se concluye, entonces hay alguien que da esa evaluación al final, ¿no? Hace la discusión y concluye. ¿A eso está refiriendo o estamos todos equivocados? Claro, claro, y justamente eso es a lo que me refiero, que Santo Tomás de Aquino fue también uno de esos precursores en esos lineamientos de ese tipo de pensamiento. Y además que Santo Tomás decía que este método o ese precepto que él ponía como tesis era fundamental para poder determinar que en el mundo el orden que existe y la manera de procesos y desarrollos que existen de manera general era
tan perfecto, pero tan adecuado, que era ilógico o era muy poco probable que haya sido todo al azar y que haya calzado tan Sí, perfecto. pero esas teorías, las teorías del azar y random y todo eso de las eh, ideas científicas, ¿no? Que, o no sé si son científicas matemáticas o hipótesis matemáticas, ¿no? Donde hay mucha, le dan mucha importancia a la random, ¿no? Al aleatorio, o a lo que tiene que ver con la estadística. Pero hablando de eso, entonces estamos locos y hablamos todos que eh, el método científico está totalmente diferenciado del método, perdón, de los dogmas de la Iglesia Católica. ¿Eso es lo que está usted No, para nada, intentando referirse? nada, justamente todo lo contrario, y justamente lo que afirma Santo Tomás de Aquino, que prácticamente el método científico es la forma de validar de una Pero manera paremos acá. ¿Qué es lógica. para usted el método científico? O sea, ¿cómo usted entiende el método científico? Bueno, es un método el cual surge para corroborar y para dar explicaciones a muchos fenómenos, ¿no? en la naturaleza, el cual este método consiste en llevar a cabo ciertos lineamientos y pasos, ¿no? Con una determinada hipótesis, experimentaciones y Ok, ya conclusiones, y entendí. con la que se puede Sí, corroborar lo que, perdone, y sí, responder sí, a la sí, sí, pregunta sí. inicial del Sí, perdone fenómeno. mi ignorancia porque soy un poco abstracto en esas definiciones tan interesantes en el idioma español, pero usted habla de que Santo Tomás de Aquino se estaba también refiriendo al método científico, ¿no? Sí, pero Ya, no como tal. pero solo quería como premisa eso. Entonces, ¿qué es lo que Santo Tomás, o en qué rama no sé si lo puedo llamar así, en qué rama del conocimiento, de las artes, cultural, no lo sé, en qué rama concreta estaba enfocado el estudio, o cómo podemos clasificar el estudio de Santo Tomás de Aquino? ¿Qué era? ¿Filosofía? ¿Era ciencia? ¿Era eh, matemática? ¿Estudios de teoremas matemáticos, filosóficos? ¿O era ciencia? ¿O eran solo ideas literarias? ¿O cuál era el punto en sí? O sea, ¿cuál era No. la rama pragmática? ¿En dónde estamos ubicándonos con los estudios de Santo Tomás de Aquino? Bueno, si hacemos una comparación al día de hoy, diría que Santo Tomás estaba entre la rama de físico, filósofo y biólogo. Si hablamos que estaba en la rama de físico, ¿es que quiere decir que estaba realizando experimentación o estaba haciendo solo teoretische Physik con algunas calculaciones y concluyendo en modelos matemáticos puntualmente desarrollados? Justamente la física utiliza la herramienta de la matemática como filosofía, ¿no? Sí, claro, pero ¿estaba haciendo Para experimentos determinar. o no? Ese es el Exacto, punto. exacto. Ese es el punto que él decía, que había cosas que para su tiempo ilimitante. No, digamos, no conocía la ecuación de Schrödinger y todo lo que tiene que ver con mm, Hamilton Operator y todo eso, ¿no? Exacto, no. Pero lo que él decía era que tendría que haber una explicación muy compleja y muy adecuada para darle sentido a todos los fenómenos que podemos apreciar y los cuales aún todavía no apreciaban. Y que dentro de todo esto era tan adecuado Sí, rápido, por que favor. no podía ser al azar. Ya. Que incluso la probabilidad de que sea al azar era tan baja que era prácticamente cero. Ujú. Y por ende, si es cero era contradictorio, por ende no podía darse, no podía existir y por ende toda la realidad sería una realidad no existente. Ya, y el punto es entonces porque decimos que no podría ser cero. No podría ser cero porque entonces estaríamos negando nuestra propia existencia. Entonces, en ese caso nosotros seríamos como decir, como en la película Matrix, seríamos parte de una Matrix, todo sería irreal y solo seríamos números y códigos de barra y nada más que Ciertamente, explicaciones. ciertamente es interesante este punto porque, bueno, hay ciertas aproximaciones científicas, ¿no? En temas de física cuántica y modelos estadísticos, pero según usted, si Santo Tomás de Aquino estaba enfocado a la física y ¿me dice a las matemáticas también? No, la filosofía, y la A filosofía la comprende filosofía, claro, matemáticas, obviamente sí, porque no es, matemáticas y ciertamente no otras es, no es disciplinas. ciencia, no es más filosofía la matemática. Entonces,
¿De dónde, cuáles fueron sus principales conclusiones, así en 3 o 4 puntos de Santo Tomás de Aquino en general, en su obra? ¿No? Porque su obra está, ¿dónde está archivada la obra de Santo Tomás de Aquino, perdón? Se puede encontrar en cualquier biblioteca, mayormente pues, católica, o cualquier biblioteca, ¿no?, que tenga el rango de una biblioteca decente. Bueno, valga la redundancia, entonces Santo Tomás. Sobre esos 4 puntos o 3 puntos, Sí, así sí, algo puntuales, así puntualmente. simple. Santo Tomás de Aquino simplemente dice que todo es tan perfecto y todo es tan, calza a la perfección, que es totalmente ilógico que sea al azar. Ya. Segundo, de que el universo siempre ha existido y va a existir y no tiene un principio ni un fin, porque justamente el universo es Dios en sí mismo y su representación y parte de él. Entonces, y tercero, que a veces la explicación, a veces más fácil y más lógica, termina siendo la La correcta. base certera, ya. Eh, y para aplicar todas esas conclusiones, usted dice que los estudios de Santo Tomás de Aquino son basados en la definición de entes o el estudio de las entes o del ser. A eso nos hemos referido al inicio, ¿verdad? Exacto, pero también en lo que es el conocimiento, y de esto deslinda de que las voluntades, ¿no?, y la acción de la voluntad no puede ser dada si es que no hay un conocimiento previo, pero no lo contrario, como le expliqué, ¿no?, que usted no puede tener quizás el conocimiento después de haber tenido la experiencia, de haber vivido, de haber realizado, ¿no?, Perdón, que no puede tener la experiencia después, no, perdón, que el no puede conocimiento, después de tener la experiencia, claro. pero estamos hablando de método científico que primero se necesita la experimentación, luego la evidencia y luego se adquiere el Pero no conocimiento. siempre pasa así. Eso es lo que dice Santo Tomás de Aquino. O sea, uno no puede tener en Ciertamente principio. interesante. Sí, continúe. Santo Tomás de Aquino dice eso, Ya está simplemente bien, que, sí, lo entiendo. no puede haber una voluntad de movimiento o una acción del ser si es que antes no hay conocimiento. Pero no necesariamente lo inverso. Es decir, como lo que estaba explicando, no puede existir quizás conocimiento incluso antes de lo experimentado. Es como lo que decía, si usted, por ejemplo, ve un dinosaurio volando, Bueno, ahí usted está un poco, ¿cómo bueno, explicas no, eso de ese lo está un momento? poco bla, 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 pero bueno, No. creo que sí, al final está dando lógica al tema. Bueno, el tema en particular sí es relevante y aprecio sus argumentos que sí parecen contundentes, pero al final sí hay usted un poco al bla, 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 pero sí, está No hay ningún correcto. problema, señor. Tal vez usted em, es medio pagano, entonces no, sí, no, a eso le señor, yo gusta. soy católico, me está ofendiendo ciertamente. Bueno, pero eso es. No le acepto esa terminología. Yo no le permito que usted me diga que yo estoy diciendo bla, 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 porque Yo estoy tampoco hablando le aquí del permito. principio a Santo Tomás de Pero Aquino se de está lo que. contradiciendo. Primero me está diciendo que el método No. científico está asociado al tema de Santo Tomás de Aquino y luego me dice que se puede invertir el tema primero el conocimiento y después la experimentación. Y luego está diciendo, bueno, al final es como que está prohibido, según Santo Tomás de Aquino, puedo decir así, estaría prohibido que si adelanten las conclusiones antes de hacer la experimentación. Exacto, eso es lo que no se puede hacer. No puede adelantar conclusiones antes de usted tener el conocimiento. Y por ende, estas conclusiones también son adquiridas como experiencias o vivencias, o justamente Entonces estamos hablando de evidencia, ¿no? Evidencia. exacto, o justamente la realización misma del ser, tanto como ente o tanto como proceso. No siempre se puede tener a ciencia cierta y antes de que suceda el conocimiento. A veces tiene que primero pasar el Claro, fenómeno eso tiene propio. relación con lo que estábamos hablando al final, al inicio, perdón, de la fe, ¿no? O sea, que no siempre se necesita tener la experiencia y la evidencia para tener fe. Entonces, ¿hay una otra contradicción o estoy totalmente equivocado? Entonces, para ese caso, usted sería fan del filósofo alemán Nietzsche, porque eso es prácticamente lo que dice, el que niega la existencia de Dios en base a No, pero ellos son que paganos, no ¿no? existe, Esos son paganos. que no Perdón, existe. no, Bueno, no, no, él se consideraba un agnóstico, pero justamente eso es lo que decía, es prácticamente el antónimo de Santo Tomás de Aquino es Nietzsche, porque él niega la existencia de Dios de una manera de que no, ciertamente Dios existe, eso es cierto, eso es él innegable, niega la porque existencia a hay, través de lo que predica la incluso, muerte de Dios cuando ni siquiera él percibe esta idea como un punto de partida, simplemente da como conclusión esto y por ende dice que es un absurdo y por ende que Dios no existe.
Asustó, No, pero el problema creo que de esos filósofos, agnósticos, es que ellos parten de premisas probablemente equivocadas, ¿no? No sé perdón, dijo usted Nietzsche, ¿no? No sé si él ujú, sea un pagano, pero creo que son agnósticos, ¿no? sí. Sí, sí, hay que... Pero entonces es respetable la obra de Santo Tomás de Aquino porque creo que había indicios, ¿no? Que Newton estaba tratando de estudiar la Biblia en algún momento y lo dictaron de loco. ¿Qué tiene que decir usted al respecto para terminar? Porque estamos terminando. Bueno, sí, para el ocaso de Newton, él buscaba darle una explicación a la Biblia porque para él, y dentro de su intelecto y dentro de lo que él logra dejarnos, ¿no? En sus memorias y demás, él decía que en la Biblia había demasiada información la cual él no podía cuantificar y que la búsqueda justamente de esa cuantificación y de esa verdad era lo que nos iba a dar una respuesta clara a lo que era la interpretación tanto de la religión y tanto de lo que había ¿Y por querido qué, perdóname, interpretar por Cristo qué, desde sus por qué estamos escritos. hablando solo de cuantificar? Perdón, ¿por qué estamos hablando estrictamente de cuantificar? ¿Por qué no solo cualificar, o sea, encontrar o definir? ¿Por qué tenemos que ir al punto de cuantificar? ¿Cuál es lo relevante ahí para Newton en el tema de la cuantificación? ¿Estamos Porque hablando de ciencia, de medición? sí, porque Newton justamente quería cuantificar, es decir, quería transformar, por así decirlo, el contenido literario de la Biblia a un contenido más propio de la ciencia o propio de una filosofía que sea racional y lógica la cual se puede dar a conocer el O sea, por porqué. ejemplo, si en la Biblia decía que el hombre fue hecho desde polvo no de polvo y tierra y regresará al polvo y tierra, podría yo también decir que fue hecho desde átomos de calcio y carbono y hidrógeno, digamos, ¿no? Podríamos definirlo así, y que al morir el hombre los huesos van a retornar a la tierra, ¿no? Y parte del calcio se conservará en los huesos, pero los otros elementos como llámese los otros metales o carbono regresarán a la Tierra, entonces se convierte en un ciclo, ¿no? ¿Tiene lógica esta hipótesis que le estoy planteando en este momento o estoy totalmente out del esquema? No, bueno, yo difiero, la verdad. Yo creo que usted está de sueño y está hablando por hablar, hablar. Como voy a volver a citar y es Pero como me que está ofendiendo, señor. no importa, pero es como que no todo conocimiento precede una noción, ya le he dicho, una noción que sea voluntaria. Ok, muchas gracias por su tiempo y por su elevada amabilidad. Estaremos agradecidos en el futuro por otra entrevista y bueno, ha sido todo. Y ¿tiene algo para terminar? Sí, gracias por el tiempo, por la invitación y solo decirle a los oyentes que siempre sean abiertos a nuevas formas de comunicación y de conocimiento adquirido. Sí, claro, para terminar, soy católico, entonces no solo era la entrevista, ¿no? Para tratar de eh, discutir más profundamente ciertos puntos de vista, pero al fin y al cabo creo que estamos hablando del mismo principio general que es los dogmas católicos, ¿no? Pero siempre hay que respetar a la iglesia como institución. Bueno, eso es todo. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Chao.